Hola, buenas noches. Erika Lescano, la primera que veo en pantalla. Jan Crespo, ¿cómo estás? Acabo de leer tu mensaje. Pongo la cámara, por favor, todos. Agustín también. Después la quitan de No tengo vuelta. cámara, ¿cómo hago? ¿Quién no tiene cámara? Crespo. Crespo. Bueno, está bien. Vamos a dejarla así, no vamos a hacer magia. En el resto de las clases traten de tener porque tenemos, ya que la distancia nos permite, tenemos que mirarnos. ¿Sí? Tenemos que ver a quién estamos dando la clase y quién es el que está dando la clase. Así que luego vean otras opciones. Bueno, gracias por la espera. Como suele suceder en los primeros días de clase, el grupo 1, grupo 2 tuvo las 16, a las 18:10. Nos pasamos 10 minutos hasta las 20:10 con el grupo 2, que fue interesante debido a que tenían que presentarse todos y teníamos que coordinar horarios. Así que, bueno, gracias por la puntualidad para aquellos que estuvieron a las 20, como Janes, que acabo de leer tu mensaje. Este no es el horario fijo, generalmente todos los grupos coordinan, nosotros ponemos un horario para comenzar y después terminamos coordinando los horarios porque tratamos de ser flexibles con respecto a la posibilidad de cada uno. Si no llega a haber consenso, ahí sí lo fijamos a dedo nosotros de este lado, ¿sí? Así que este es el grupo 3, trasladé allá en el grupo 3, debido a que tenemos una política siempre de personalización, los grupos no son más de 8 en el caso de las Fuerzas Armadas, nuestros grupos en total suelen llegar a 10, a 12 en otras materias, en otros cursos que damos, y tenemos el primer grupo que se formó la semana pasada con una primera publicación que pusimos, luego sumaron 12 personas, entonces hicimos grupo 2, y finalmente el sábado a la noche se terminó de cerrar y el domingo se abrió, el domingo a la mañana, sábado a la noche, el grupo 3. En este caso, ustedes más ya. Así que este curso todavía está abierto, les voy a pedir que sean tolerantes en cuanto al horario, vamos a ir fijando día a día esta semana, siempre en la primera semana tratamos nosotros de no fijar horarios para siempre porque cuando alguien, salvo los grupos que ya se cierran, como el grupo 1 y grupo 2, porque a lo mejor viene un compañero y dice, bueno, salgo yo a las 8 del trabajo, bueno, comenzamos 8:30, ¿sí? Entonces tratamos de tener esa flexibilidad, termina la primera semana y no hay vuelta atrás, fijamos los horarios. Así que con eso con respecto a horarios, ¿sí? Este curso aproximadamente dura un mes debido a la experiencia de otros cursos anteriores que son los mismos módulos hace años. Nos lleva aproximadamente un mes tanto presencial como virtual. Esta es la segunda vez que lo vamos a hacer virtual. Durante todo 2020, desde fines de marzo del 2020 hasta ahora y va a ser todo este semestre, nosotros damos clases virtuales solamente, así que esto le permite a cualquier persona del país y a nosotros interactuar porque no hace falta que estén en el lugar donde está la academia, ¿sí? Este es el lugar físico, nosotros estamos aquí hace 10 años y hace 11 años que yo personalmente enseño las fuerzas, las materias de mi especialidad y de aquellas que son buenas. Van a tener ustedes acá en este curso 3 profesores distintos, para matemática, para física y para el resto. Yo voy a ser su profesor titular, lo cual tiene la mayoría de los módulos conmigo, que no son matemática y física, porque no es mi especialidad, ¿sí? Principalmente esta materia vamos a arrancar nosotros la primera semana con Estado y Ciudadanía, que por un lado para algunos es la materia, me incluyo, la materia más fácil que hay en estos 6 módulos, el módulo más fácil, pero es el más importante para las Fuerzas Armadas. A ver, no puede haber ningún ingresante o aspirante a ingreso que no sepa nuestra forma de gobierno, nuestra forma de Estado, quiénes son las autoridades, qué son las normas y cuáles son las normas de prefectura y cuáles son las normas de defensa y seguridad. Eso no puede existir, ¿sí? Y aunque tengan ustedes instancias de evaluación formal, es decir, el examen académico, el examen psicotécnico, el examen físico y la entrevista personal, además de esas instancias formales, ustedes tienen evaluaciones informales. Créanme que las evaluaciones informales son al estilo, mirá que este chico medio que está flojo, mirá que este chico medio que no anda. Entonces, esas son las evaluaciones informales, ¿sí? Con nosotros vamos a tratar de transmitirle toda la experiencia que tenemos en cuanto a los módulos, pero también en cuanto a anécdotas de exalumnos, de alguien que ya esté en la fuerza y demás. Nosotros tenemos nuestra página, tanto web como nuestra página en Facebook, Academia Darien se llama la academia, y tenemos nuestra reciente página, nuestra división exclusivamente para las fuerzas,
que es Academia San Martín. ¿Por qué? Porque las actividades son muy distintas, así que tenemos una división completa para eso, con profesores que no trabajan en la academia principal, con profesores, digamos, que están más al tanto de la fuerza. Entonces, por eso recibieron también publicaciones de ambos nombres. Es la misma academia en realidad, con orientaciones distintas, ¿sí? Antes de comenzar, me gustaría que rápidamente puedan presentarse en cuanto a nombre, apellido, edad y qué hacen actualmente. Lo hacemos en 2 minutos, total somos 3, 2 y faltarían 2 personas más que me están hablando acá que ya llegaron tarde. Empezamos por Erika, que sos, creo que la más chica. Hola, soy Erika Lescano, tengo 18 años, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué haces, Erika, actualmente? Actualmente, nada, preparándome para la prefectura, ¿no? Bueno, terminaste el secundario Me el mes gradué pasado. el mes pasado. El mes pasado, muy bien. Bueno, felicitaciones entonces, un buen camino. Gracias. Jan, ¿estás ahí, Jan? Ah, hola, me llamo Jean Crespo, tengo 21 años, trabajo en una dietética y a veces en una librería de mi casa y ahora mismo estoy preparándome para las elecciones de prefectura. Bueno, muy bien. ¿Hicieron, en tu caso, Jan, hiciste algún intento anteriormente? Sí, hice uno solo Uno y solo. no Bueno, me fue bien entonces, en el intelectual y psicotécnico. bien. Entonces estás sabiendo cómo es la modalidad. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, y Agustín, que me está hablando al privado. Profe, tengo un problema, ya me conecto. Ok, bueno. Muy bien, vamos a empezar entonces con nosotros dos. Estas clases van a ser grabadas, están siendo grabadas para que ustedes puedan volver a repetirlas en la plataforma antes de rendir, ¿sí? A modo de repaso. Así que van a poder volver a verlas de vuelta. Quiero comenzar hablando de esto. Esta clase de Estado y Ciudadanía va a durar hasta el día jueves o hasta el día viernes en caso de que hagamos un repaso o un test como tenemos pensado hacer. Y luego comenzamos el día sábado las clases de inglés. Cualquiera rápidamente, cualquiera de los dos, ¿alguien me puede decir la forma de Estado y la forma de gobierno y desde cuándo tenemos esa forma de Estado y esa forma de gobierno? Una pregunta de un año en cuanto a desde cuándo principalmente. A ver, así nomás en fresco. Yo sé que por ahí podemos no saberlo y si sabemos mejor. A ver, cualquiera. Forma de Estado y forma de gobierno de la República Argentina. Bueno, primero, ¿cuándo nació nuestro país formalmente? Más o menos, tienen una fecha más o menos. Formalmente. 1816. 1816 dice Jan. ¿Por qué 1816? ¿Qué pasó en 1816? Independencia de Argentina. Con la independencia argentina. Bueno, ese es tu fundamento. Colonia española. Muy bien, esa es tu respuesta con tu fundamento. Entonces, 1816 es tu respuesta por la independencia argentina, tu fundamento, ¿sí? Erika, ¿vos qué opinás? Tirate cualquiera, ¿eh? No hace falta que le pegues ahora, justamente te estamos enseñando. La verdad no sabría qué decir. ¿Cuántos años tiene nuestro país? Fíjense que nosotros celebramos el 10 de mayo, el 25 de mayo, perdón, de 1810, el aniversario de la Revolución de Mayo, ¿sí? Muchos dicen que nuestro país nació allí. Bueno, nuestro país nació el 25 de mayo de 1810, también nació el 9 de julio de 1816, pero formalmente le pusimos el sello de nacimiento al país, formalmente en 1853. Y voy a arrancar con esto. Una cosa es la Revolución de Mayo, es decir, la gesta de la Revolución, donde nosotros ya vamos a hablar de la Revolución como antecedente, que entra en un puntito. Y otra cosa es la independencia, donde decidimos declarar que ya no pertenecemos más a España ni a cualquiera. Pero otra cosa distinta es formar un Estado soberano, independiente, jurídicamente ante el mundo. ¿Cómo se forman los Estados? A través de una constitución escrita. A través de una constitución escrita. ¿Qué es una constitución? La constitución escrita, la definitiva, la que se pusieron todos de acuerdo, se sancionó el 1 de mayo de 1853. Podemos decir que a partir de ahí tenemos formalmente el sello de la República Argentina. Por supuesto que todo lo que pasó antes fue
el proceso de nacimiento formal de un país que ya había nacido de hecho, pero no de derecho. ¿Qué significa de hecho, pero no de derecho? Es como cuando ustedes están de novio, a ver, antes de estar de novio. Conocen a alguien y salen, van al cine, por ahí va de la mano, pero nunca se dijeron, vamos a ser novios. Y mucho menos nunca se propusieron matrimonio. Entonces, estaban saliendo de hecho, tenían una pareja de hecho, pero no de derecho. Cuando se casan, tienen una pareja de derecho porque están protegidos por las leyes. Lo mismo en otro país. Teníamos un país de hecho, pero no de derecho. Si bien, por supuesto, el resto del mundo iba reconociendo nuestra independencia, iba siendo tratados con nosotros, podemos decir que termina ese proceso donde tenemos el país 100% de derecho con la Constitución escrita sancionada. ¿Ok? Entonces yo quiero preguntar esto a cualquiera de los dos de vuelta. ¿Qué es una Constitución escrita? ¿Qué es una Constitución? La Constitución es la carta magna, la ley más importante de una nación. La ley más importante de una nación. Fíjense, tiene distintos nombres. La ley suprema, o más importante. La Carta Magna también dijo Jan. La norma suprema, la ley fundamental. Son distintos nombres, pero significan lo mismo. Pero es interesante lo que dijo Jan con la frase Carta Magna, porque esa frase, Carta Magna, se utilizó por primera vez en el año 1215, con el rey de Inglaterra, Juan sin tierra. Sí, ustedes habrán escuchado la historia de Robin Hood, el que le robaba a los pobres, a los ricos para los pobres. Bueno, el rey Juan sin tierra promete al pueblo hacer una constitución escrita, o sea, plasmar los derechos, garantías de los ciudadanos por escrito, a cambio de que peleen para él en las guerras. Él rompe su promesa después de que el pueblo lo apoya. Entonces, algunos nobles se resienten y empiezan a hacer justicia por mano propia. Le roban a otros nobles y a los funcionarios del rey para darle a las familias víctimas de las guerras y demás. Eso es una historia verídica, la transformaron en Robin Hood, pero es de esa época. ¿Por qué me remonto a esa época? Porque fue la primera vez que se utilizó el término Carta Magna como referido a una norma superior a todas las otras normas. ¿Sí? La Constitución entonces es la ley fundamental, la ley más importante. ¿Qué es lo que hay en la Constitución? Cualquiera de los dos. ¿Qué vemos en la Constitución? ¿Qué hay? Las leyes que rigen un país. Hay normas, la Constitución es la ley fundamental y la Constitución tiene normas fundamentales. Vamos a hacer esta diferencia que va a venir en otro punto. Yo no estoy siguiendo ahora punto por punto, lo que estoy haciendo es una explicación general y después sí arrancamos punto por punto, ¿sí? Cosas básicas generales para entender. Hay una diferencia entre ley y norma. Generalmente nosotros pensamos que es lo mismo. Cuando nosotros le decimos ley a muchas cosas, por ejemplo, lo que sanciona el Congreso es una ley, un poder legislativo. Cuando suena el teléfono, la ley. Cuando pasa la policía, la ley. Decimos ley a muchas cosas, como un precepto general obligatorio para todo el mundo. Pero la norma es otra cosa. La diferencia es que la ley es una de las fuentes de la norma. Por ejemplo, si nosotros agarramos el Código Penal de la Nación Argentina, esto es un ejemplo nomás, cualquier ley, como por ejemplo el Código Penal, vemos el artículo 79, dice tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otros. Eso dice la ley es lo que está escrito ahí, tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otros. ¿Cuál es la norma? ¿Qué dice la norma? No matar. Pero no dice en la ley no matarás. Eso sí en la ley de Moisés, pero no en nuestro Código Penal. No dice no matarás, dice que tendrás entre 8 y 25 años de prisión, tendrá el que matare a otro, un caso hipotético. La norma se infiere de la ley, o sea que nosotros leemos la ley e interpretamos la norma. Si yo digo, si hay una ley que dice que todos los ciudadanos deben pagar este impuesto, que todos los ciudadanos tendrán una pena de una multa en caso de que no pagaran los tributos. ¿Cuál es la norma? Pagar tributos. Si yo veo el semáforo en rojo en la calle, ¿cuál es la norma? No pasar. Si yo veo el cartel con una E, con una barra, ¿cuál es la norma? No estacionar. Entonces, ahí está la diferencia.
La ley es lo que nosotros podemos ver escrito. Es un precepto general, obligatorio, porque es sancionado por las autoridades, y es generalmente escrito. En cambio, la norma se infiere de la ley, se deduce de la ley. Vamos a poner otro ejemplo absurdo. Estás otra vez de vuelta, están con su pareja, te llaman tus amigos, Jan, y te dicen, vamos a salir este sábado, pero justo estás con tu novia y te mira así. ¿Qué significa eso? No salgas. Pero te está diciendo no salgas. Lo mismo es la ley. La ley no te dice no hagas esto o haces esto. La ley te dice lo que te pasa si haces eso o si no haces algo que debes hacer. La norma se interpreta de la ley. Esa es la diferencia. Entonces, la Constitución Nacional es la ley suprema que tiene normas supremas. Ahí está la diferencia. Volvemos al tema de constitucional, que esta materia o este módulo, Estado y Ciudadanía, es lo que en derecho se llama derecho constitucional. ¿Qué hay adentro de la Constitución? Esa fue mi pregunta y me dijeron normas o leyes fundamentales. Bueno, pero precisamente, ¿qué hay adentro de la Constitución? ¿Qué vemos en la Constitución? Nuestra Constitución tiene dos grandes partes. Dos partes. Una parte dogmática y una parte orgánica. Es como abrir un libro, tiene parte dogmática, parte orgánica. Fíjense, cuando ustedes no saben qué significa algo, tienen que ver la palabra orgánica. ¿Y de qué tratará? Y bueno, de los órganos del Estado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra Constitución en la parte dogmática tiene estas cosas: declaraciones, derechos y garantías. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué son las declaraciones? Son enunciados solemnes que tienen que ver con principios fundamentales de nuestro país. Por ejemplo, si yo digo que la nación argentina adopta para la forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal, esa es una declaración. Artículo 1 de la Constitución Nacional. La nación argentina adopta para la forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Sí? Si yo digo, artículo 15, en la nación argentina no hay esclavos, bla, 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 sigue el artículo. Esa otra declaración tiene que ver con un principio y también con un derecho. Si yo digo en el artículo 2, el gobierno federal sostiene a la Iglesia Católica Apostólica Romana, es una declaración, porque tiene que ver con un principio sobre el cual se fundó nuestro país. Un país creyente, un país que reconoce un Dios, así como Estados Unidos, que dice en Dios la verdad, o nosotros creemos en Dios, dice un lema, ¿no? Nosotros también. Más allá de que haya libertad de culto y cualquiera puede creer o no creer en lo que quiera, pero se formó por eso cuando nosotros hablamos de separación de la Iglesia y del Estado, medio que le falta estudiar derecho e historia, porque venimos de esa tradición, le guste a quien le guste. Bueno, vamos a salir un minuto, genero otro link y entramos de vuelta. Ahí le paso el link, y vamos a ir un poquito más despacio ahora. Una consulta. Sí. ¿Qué días son estas clases? Lunes a sábados. Lunes y sábado. Lunes a sábados. Lunes a sábado. De acá a un mes nos vamos a ver todos estos días. ¿Y el horario ya está definido? Lo vamos a hacer seguramente mañana o el miércoles, pero va a ser más o menos en este horario. ¿Sí? Sí. Vamos a dar lugar a aquellos que se puedan agregar que me han consultado hoy. Entonces, estábamos diciendo que dentro de la Constitución Nacional existe una parte dogmática que va del artículo 1 al artículo 43. Del artículo 1 al artículo 43 está la parte dogmática. Y del artículo 44 hasta que termina la Constitución, hasta 129, está la parte orgánica. ¿Qué hay dentro de la parte dogmática? Las declaraciones, derechos y garantías. Y estamos viendo qué son las declaraciones. Las declaraciones entonces son enunciados solemnes, que tienen que ver con principios fundacionales. Por ejemplo,
el artículo 1, que habla de la forma de gobierno y la forma de Estado, que es nuestra materia, el desarrollo de esto. Y les quiero aclarar antes que hay muchos apuntes por ahí, hay un apunte oficial. Les digo ya por experiencia, no es suficiente ese apunte oficial y esos apuntes que andan por ahí. La recopilación debe ser de todos e inclusive de internet, ¿sí? Hay cosas que no están, por ejemplo, y que es por deducción que hay que saber, u otras cosas que no están y uno se queda, pero si esto no estaba donde yo leí, les aviso desde ya, ¿sí? Voy a ir y tratamos de ser lo más detallista y específico posible. Todavía no estoy siguiendo punto por punto, así que si ven ustedes el programa o esos apuntes, no van a ver una continuidad. Estoy haciendo la aplicación de lo más importante en nuestra materia, lo general, para ir luego a lo particular. Entonces, en la parte dogmática vamos a tener esas declaraciones. Y me voy a quedar explicando la forma de gobierno y la forma de Estado. Primero, te dice en el artículo 1 que la nación argentina adopta. ¿Qué significa que adopta? Una pregunta una vez en un cuestionario de repaso, había una pregunta capciosa de si decía lo mismo pero cambiaba la palabra adopta, crea, promueve, algo así era. Ustedes tienen que acordarse que la nación argentina adopta, porque la nación argentina no inventó nada. La nación argentina adoptó algo que ya existía en otra parte del mundo. ¿A quién le copió la forma de gobierno y la forma de Estado de Argentina, ya que adopta, o sea, copia? ¿A quién? A Estados Unidos. ¿Nunca se preguntaron por qué en casi todo el continente americano hay presidentes, en cambio en Europa hay reyes, primeros ministros? Básico, porque cuando Estados Unidos hace su revolución en 1776, crea luego, unos años después, una constitución donde elige la forma de gobierno presidencialista, o sea, república representativa presidencialista, y todos los países de América luego con sus revoluciones e independencia le copiaron. Se inspiraron en Estados Unidos. Nosotros también. Por eso es lo que hay presidentes en toda América. Y por eso en Europa hay reyes. También hay presidentes, pero también hay reyes y primeros ministros. Tienen que ver básicamente por la forma de gobierno elegida. ¿Sí? Bueno. Ahora, un poquito más a fondo. En verdad, ¿qué pasa si yo les digo que la forma de gobierno exacta de Argentina no es representativa, republicana y federal, sino presidencialista? ¿Estoy contradiciéndome a lo que dije anteriormente? No, simplemente estoy detallando un poco más. Es como que yo diga, ¿cuál es el nombre de Erika? Erika Lescano. No, pero decime bien, Erika Almendra Lescano. Bueno. Ahí me detallaste más. Lo mismo para la forma de gobierno de Argentina. La forma, inclusive algunos autores como Lowenstein, un autor de Derecho Constitucional, que es nuestra materia en verdad con otro nombre, dice que república representativa en verdad es el sistema de gobierno. Y la forma puntual de gobierno es presidencialismo. La forma presidencialista o el presidencialismo. Y voy a explicar esto que es importante. Este autor dice que hay dos grandes sistemas en el mundo: la autocracia y la democracia. La autocracia es cuando hay gobiernos que tienen el poder, que unos pocos manejan el poder y son dueños del poder, o una sola persona. Por ejemplo, en la Edad Moderna, la monarquía absoluta, el rey tenía el poder. O en la Alemania nazi, el totalitarismo, un sistema, creo que al cual se está dirigiendo el mundo, con toda esta censura y todas estas cosas que hay. El totalitarismo es una forma de gobierno dentro del sistema de gobierno autocrático, donde no hay control del Estado, el Estado puede hacer lo que quiere, no hay libertad, es más importante lo colectivo que el individuo, es más importante lo que dice el Estado que lo que quiere el individuo, hay censura. El ejemplo de eso es la Alemania nazi de Hitler, por ejemplo, Corea del Norte hoy. Y podemos hablar, sí, en respectiva Cuba, aunque no llega a ese nivel. En cambio, los sistemas democráticos como el nuestro, la democracia para nosotros va a ser equivalente a decir república. Y la democracia puede ser directa, cuando todos se gobiernan a sí mismos, o indirecta, cuando hay representantes. O sea, si me van siguiendo, la democracia indirecta es lo mismo que decir república representativa.
O sea, ¿qué es la democracia o la república? Es un sistema de gobierno en el cual el poder no está en una sola mano o en unos pocos. El poder está en el pueblo, en la gente. ¿Sí? Pero yo no puedo decir, hola, yo soy Jan Crespo, vengo a gobernar porque yo soy cotitular del poder, junto con los 44 millones de argentinos siguientes. No. Porque si bien el poder está en el pueblo, la titularidad está en el pueblo, el ejercicio está en el representante. O sea, artículo 1 de la Constitución, República Representativa. Pero artículo 22 de la Constitución, importante, dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes elegidos democráticamente. Y guarda con lo que sigue que les compete a ustedes, fuerza de seguridad. Toda reunión armada de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticionen en nombre de este, comete el delito de sedición. O sea, si las fuerzas de seguridad hacen huelga, que no tienen el derecho a huelga como los demás trabajadores, cometen un delito que se llama sedición. Las fuerzas de seguridad no tienen ese derecho a huelga porque la importancia que tienen para mantener el orden institucional y el orden público es tal que no debe depender si cobran o no un sueldo, si están atrasados al día, el tema de ejercer sus funciones. Guarda con esto, que cualquier persona o grupo de personas que, de forma con armas, se atribuya los derechos del pueblo y peticiona al gobierno en nombre de este, comete un delito. Artículo 22. Porque si bien nosotros somos titulares del poder, no ejercemos el poder. Para eso están los representantes. Y eso es lo que significa república representativa. República significa res publicum. Res es cosa, público, pública. Gobierno republicano significa que el gobierno es un asunto público, una cosa pública, de todos. Pero ojo, también está la palabra representativa. Es cosa de todos, pero no todos ejercen. Los representantes únicamente ejercen ese poder. Eso significa república. Entonces, ahora saben que el artículo 1, cuando dice que la nación argentina adopta de Estados Unidos y también de otras constituciones de otros países. La forma de gobierno, saben que más que forma es sistema, que la forma puntual es el presidencialismo. La forma representativa, republicana y federal, saben que representativa republicana es que el poder está en el pueblo, pero lo ejerce el representante. Artículo 1 y artículo 22 de la Constitución Nacional. Y por último, de este tema, nos queda el pedacito que dice el artículo 1 y federal. O sea, en esa época de la sanción de la Constitución, no había diferencias entre formas de gobierno y formas de Estado. O sea que el gobierno era republicano, representativo y federal. Hoy, académicamente, según la teoría constitucional, sí reconocemos una diferencia entre formas de gobierno y forma de Estado. La forma de Estado es federal. Entonces voy a preguntar a cualquiera de los dos de vuelta qué sabe o qué creen ustedes que es el federalismo. Cualquiera. Era de que el federal se refería a que determina el territorio, puede ser, a los límites territoriales. Tienen que ver con la palabra territorio. Y vamos a empezar ahora el tema que es el Estado, que esto sí está bien detallado en el programa. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con el Estado y tiene que ver con el territorio. Pero ¿qué es el federalismo? Mantenemos la incógnita hasta desarrollar este tema. Ya que hablamos de federalismo, tenemos que hablar de territorio, pero cuando hablamos de territorio tenemos que hablar de Estado. ¿Qué es el Estado? Una cosa es la nación, esto era una pregunta. Una cosa es la nación y otra cosa es el Estado. ¿Qué es la nación primero? ¿Puede existir nación sin Estado? Sí puede existir nación sin Estado. Por ejemplo, la nación gitana, la nación judía, la nación argentina. Ahora, no es lo mismo nación que Estado. ¿Cuál es la diferencia? La nación argentina existe desde antes de la Revolución. Una nación es un grupo conjunto de personas que tienen un pasado
un presente y un futuro en común porque tienen características en común. Tienen la misma lengua, las mismas tradiciones, ¿sí? Tienen eventos en conjunto como guerras. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Roma, antes de la fundación de Roma, habían tribus que fueron las que fundaron Roma en el año 753 a.C., que vivían en las colinas de donde está Roma, ¿no es cierto? Y tenían en común una festividad que era la festividad del Septimontum, una festividad en honor al dios Júpiter. Septimontum eran 7 montes donde ellos vivían. Roma estado donde hay 7 montes. Bueno, todavía no eran un estado, no había nacido Roma. Pero podemos decir que había como una nación porque tenían algo en común. Tenían un mismo territorio uno al lado del otro, todos pertenecían a la parte de Itálica y adoraban a los mismos dioses, o tenían dioses que compartían. Eso es una nación. Y en Argentina, antes de llamarse Argentina, ya existía la nación argentina porque teníamos algo en común. Nuestro territorio actual de la República Argentina, menos el sur, que fue mucho después conquistado, invadido, como quieran llamarlo, se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Y antes de llamarse Virreinato del Río de la Plata, se llamaba Virreinato del Perú. España, cuando conquista América, hace 3 virreinatos. Y un virreinato se llamaba Virreinato del Perú, con sede en Lima, donde hoy es Perú, la capital de Perú. Y Buenos Aires y esta parte de ese virreinato eran zonas alejadas del centro, de donde estaba la onda, digamos, donde estaba la moda, donde estaba el tráfico. Y entonces los brasileros, que eran colonia de Portugal, nunca se preguntaron por qué hablan portugués, porque eran la colonia de Portugal, empezaban a invadir este territorio. Entonces, ¿qué hacen los Borbones, que eran los reyes, la dinastía que gobernaba? Dice, vamos a crear un virreinato nuevo, vamos a dividir en 2 al virreinato del Perú y vamos a crear el virreinato con el nombre del Río de la Plata. Por el Río de la Plata, que pensaban que ese río llegaba a la plata, que en verdad era en otro lado, la plata en el mineral. Bueno, así nació en 1776, mismo año de la Revolución Norteamericana, el virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? ¿Qué tenemos en común? Que venimos de esa conquista española, de un mismo virreinato, la misma lengua. Hasta ahí tenemos en común. Entonces podemos decir que la nación se formó mucho antes. Ahora, el Estado, para que haya Estado, deben haber 3 elementos, o para algunos 4, depende de dónde lean. ¿Cuáles son esos 3 elementos del Estado? Esta sí lo sabe, y más vos ya si estudiaste el año pasado. Eso, y Erika lo estaba por decir porque le vi la boca ahí. Población, territorio y gobierno. Bueno, nosotros vamos a cambiar la palabra gobierno por la palabra poder, que es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de poder, vamos a empezar, tenemos que ver qué significa cada uno. El gobierno, poder, en este caso, ¿qué es el poder? Es una relación de mando y obediencia. No es lo mismo poder que poderío. Para que haya poder tiene que haber estas cosas: legitimidad y poder de coacción. ¿Qué es la coacción? La posibilidad de sancionar a la fuerza. Si no hay eso, no hay poder. Y encima debe haber legalidad. Voy a explicar los 3. La legitimidad significa la aceptación del pueblo, la aceptación de las mayorías. La coacción significa la posibilidad de castigar a quien incumple con las autoridades, las normas. Y la legalidad significa que ese poder es asumido y o ejercido conforme a los mecanismos legales, por ejemplo, conforme a la Constitución Nacional. ¿Qué está pasando hoy en Estados Unidos? ¿Alguien sabe qué está pasando en Estados Unidos? Cualquiera. Las elecciones que se dieron hace poco. Se dieron el 3 de noviembre. Jan, ¿qué idea tenés de lo que está pasando? Trump no quiere dejar el puesto, puede ser. En vez de ser democrático, quiere ser, en vez de dictar la democracia, quiere tomar el poder como civil, ¿no? Y depende de dónde escuches. Si escuchás CNN, sí.
Vamos a plantear esto. Actualmente hay dos posturas geopolíticamente hablando, y las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas deben estar muy al tanto, y de hecho lo están, de esto. En el mundo se está disputando dos clases de poderes. Por un lado, lo que se llama el globalismo, que es la idea de tener el control total del mundo. Y por otro lado, se está planteando el nacionalismo, el patriotismo, que es la idea del respeto de las soberanías nacionales. ¿Para qué están las Fuerzas Armadas? Para proteger a la patria, como dice su propia página del Ejército, por ejemplo, ¿no? Para defender a la patria, cumpliendo lo que dice el preámbulo de la Constitución. ¿Para qué están las fuerzas de seguridad? Para mantener el orden. Una cosa es fuerza de seguridad, otra cosa es fuerzas armadas. Ustedes están de la fuerza de seguridad. Ahora, ambos tienen que proteger la patria cuando esto pasa. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que está pasando es que hubo una elección el 3 de noviembre donde ganó oficialmente, se hizo oficial el 6 de enero, el día que pasó el desastre, el candidato Joe Biden. El candidato Donald Trump, actual presidente, no acepta los resultados porque dice que tiene pruebas de fraude. Pasó por numerosas instancias, algunos le hicieron caso, otros no, y formalmente el 6 de enero su vicepresidente, que tenía la oportunidad de objetar los resultados y mandar a revisar la votación, le pegó un puñal en la espalda, para algunos, para otros fue un patriota, y aceptó el resultado. Entonces, a partir de ahí, se inició una protesta, donde algunos asaltaron el Capitolio, que sería nuestro poder legislativo, que sería como nuestro Congreso de la Nación, donde estaban los representantes del pueblo, estaba debatiendo el Senado y los representantes. Ya vamos a hablar de las autoridades, de quiénes son, aquí en Argentina. Ya que le copiamos a Estados Unidos, tenemos que saber esto. Bueno, y desde ahí se armó una batalla fugaz en las redes sociales porque censuraron la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, y hay toda una cuestión de censura que nos hace pensar que todo lo que decía el actual presidente era verdad, que se viene una tendencia totalitaria en el resto del mundo. Esa es una visión. La otra visión es que es un loco y que no quiere dejar el poder. Bueno, dependiendo de dónde se informe, va a tener cada cosa. Pero no es el punto. Esto para que estemos al tanto, porque debemos saber qué es lo que está pasando en el mundo. Ahora, el punto es, en Estados Unidos hay un conflicto de poderes. El poder, cuando se ejerce de manera legítima, significa que es apoyado por el pueblo. Por ejemplo, Donald Trump tiene un apoyo increíble en Estados Unidos, mínimamente 75 millones de personas, más los simpatizantes en el resto del mundo. Y la legalidad es cuando vos ejercés ese poder conforme a la Constitución Nacional. O sea, Donald Trump no puede sacar una pistola y decir, yo no me voy de mi despacho. No, tiene mecanismos legales para ejercer el poder. Se fue primero a los tribunales de los estados, a la corte, luego intentó en el Congreso objetar las elecciones, y ahora tiene una última carta que está dentro de la Constitución Nacional en caso de que se ponga brava la cosa, que es la ley marcial, para que los militares tomen el país y se encarguen de enjuiciar y de controlar las elecciones y demás. Según Donald Trump, dijo que no lo va a hacer, que se va a ir en paz, pero hay un lío. Estos días son días expectantes porque hay muchas cosas ilegales que están pasando por parte de los demás. Bueno, entonces, este es el mejor ejemplo que debemos citar para ver lo que es la legitimidad y la legalidad. En Argentina, cuando tenemos la última dictadura militar, teníamos un poder ilegal porque asumió fuera de la Constitución, o sea, sin las elecciones, tomó el poder a la fuerza, y encima ilegítimo porque nadie lo quería, nadie lo aceptaba, o pocos lo aceptaban. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de poder, tenemos que decir que para que haya poder, tiene que haber la aceptación de las mayorías, el poder de coacción, el poder de imponer a la fuerza, pero también la legalidad, es decir, ejercer, asumir y ejercer el poder conforme a los mecanismos legales. ¿Sí? Esa cuestión. Y puse como ejemplo a Estados Unidos porque hay un conflicto de poder ahí. Les recomiendo, porque estos días son muy interesantes, que vean las noticias, quizás no las noticias convencionales, porque por ahí los medios de comunicación son empresas privadas y hay intereses de por medio, tanto aquí como en Estados Unidos. Estén al tanto que es lo que pasa, porque tarde o temprano eso afecta a Argentina también. Sigamos. Entonces, hay distintas relaciones de poder en cuanto a estos elementos. Un poder elegido, o sea, un poder ilegal pero legítimo. Un poder legítimo, ilegítimo pero legal. Un poder ilegal y además ilegítimo, y un poder, como debe ser
legal y además legítimo. Vamos a poner ejemplos de cada uno. Vamos a empezar por el primero. Un poder legal, pero ilegítimo. ¿Qué significa legal? Que asume y ejerce conforme a las leyes. No se aparta de las leyes, de la Constitución, por ejemplo. Las leyes supremas, la Constitución para abajo. Pero no es aceptado por el pueblo, no es querido. Ejemplo en la nación argentina. El gobierno de Fernando de la Rúa en el 2001 asumió conforme a la votación, ganó por el 50 y pico por ciento, creo, pero a los 2 años hubo una gran manifestación que terminó con la renuncia y salió de la Casa Rosada en helicóptero el presidente. Esa fue la crisis del 2001, cuando Jan tenía 1 año, Erika todavía no había nacido, yo tenía 14. Ahí se armó, fue la última gran crisis en Estados Unidos. Fíjense, un poder legal porque lo votamos, pero ilegítimo porque a los 2 años le hicimos renunciar. ¿No es Argentina en vez de Estados Unidos? ¿O te confundiste? ¿Cómo? Porque dijiste Estados Unidos. No, perdón, Argentina entonces. El presidente Fernando de la Rúa de Argentina, el año 2001. Él asumió en el 99 y hubo una gran crisis económica, financiera, que llevó a una crisis social e institucional para diciembre del 2001. Hubieron muchos muertos, se dictó el estado de sitio, la gente aún así salió a las calles, incendiaron parte del Congreso, parecía Medio Oriente Argentina. Hay videos en YouTube del año 2001, si ustedes lo ven, no van a creer que es Argentina. No van a creer. Bueno, ese es un gobierno legal, pero sin embargo fue ilegítimo. Entonces el poder no se tambaleaba. Vamos ahora al revés. Un poder ilegal, o sea que asume y ejerce fuera de la Constitución, pero legítimo, o sea, aceptado. A ver, en el mundo, por ejemplo, vamos a poner a Venezuela con Hugo Chávez, independientemente del gusto de cada uno. Yo no apoyo el comunismo o el socialismo, pero vamos a poner, cuando asume Hugo Chávez, asume con un golpe de Estado, o sea, derroca a un gobierno constitucional, pero es aceptado por las gran mayorías que no le querían a ese gobierno. Y para hacerse legal, llama a elecciones y se presenta él como candidato y gana, ¿sí? Pero al principio fue un poder ilegal porque asumió con un golpe de Estado, pero legítimo, porque fue aceptado por la mayoría. Eso fue Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Ahora vamos al peor de todos. El poder ilegal, o sea, fuera de la Constitución, y encima ilegítimo, o sea, no querido y no aceptado. La última dictadura militar en Argentina, por ejemplo. Asumieron con un golpe de Estado, fuera de la ley, y a la mayoría de las personas estaban en desacuerdo. Y ahora viene el que debe ser, así debe ser, el mejor poder que hay, digamos, cuando todo está bien. El poder legal y además legítimo. O sea, asume y ejerce conforme a las leyes, a la Constitución para abajo, de la Constitución para abajo, respeta todo esto y además es aceptado, querido, aceptado. Bueno, póngale cualquier ejemplo de los gobiernos que terminaron bien su mandato, por lo menos. ¿Qué sé yo? En la época del 40 Perón, en la época Cristina, Macri inclusive. ¿Por qué? Porque fueron aceptados, fueron votados por el 50% o más, o casi el 50%, terminaron su mandato. Sí. Pregunta, ¿el legal y legítimo se llama la democracia? Claro, el legal y legítimo es un gobierno democrático, aceptado. Gracias. Bien, ahí hay, este es el ejemplo, tenemos muchos presidentes así. En la Argentina hubo estos golpes de Estado, En 1930 le derrocaron a Irigoyen, comienza la década infame. Esto lo voy a volver a repetir en otro punto, pero ahora lo pongo para ilustrar. En 1943, Farrell con Perón derrocan a los que habían derrocado anteriormente, comienza el peronismo. En 1955, la Revolución Libertadora, que había bombardeado la Plaza de Mayo, 3 meses después toma el gobierno, derroca a Perón. En 1966, la Revolución Argentina derroca al presidente Ilía, un tipo muy decente, médico, quería nacionalizar la industria farmacéutica, toma el poder. 1976, última dictadura militar, la Junta Militar, que puso como presidenta a Videla, toma el poder derrocándola
a la presidenta, que era la esposa de Perón, que había muerto 2 años antes, Isabelita o Estela Martínez de Perón. Esos fueron los golpes de Estado en Argentina. Todo eso son ejemplos de poderes ilegales, y además ilegítimos. Todos los demás son ejemplos de poderes legales y legítimos, salvo de la Rúa. Medio que Alfonsín al final también, porque Alfonsín termina renunciando, entregando el poder 5 meses antes, por una hiperinflación, una crisis económica muy fea. Bueno, ahí tenemos entonces la relación que existe entre el poder y los elementos del poder, que son la legitimidad, la coacción y también la legalidad como parte de sus características, o un tercer elemento. Ahí dimos el primer elemento de un Estado. Para que haya Estado necesita gobierno, poder. Ahí vimos uno. Vamos ahora a territorio. ¿Qué es el territorio? Es una porción de tierra donde se ejerce este poder. Es una función de tierra con límites que definen los límites geográficos. Y cuando digo tierra, digo en sentido amplio porque el territorio de un Estado abarca la plataforma continental, o sea, la tierra, la plataforma, el mar, si es que tiene, y el espacio aéreo. Si ustedes tiran un cohete con gran altura, cuando hace ¡pum!, si se pone una cámara, una GoPro, en algún momento ese cohete empieza a flotar, digamos. Bueno, hasta ahí llega el espacio, después ya viene el espacio exterior. ¿Y ustedes saben que hay una fuerza aérea espacial? En Argentina todavía no, en Estados Unidos sí. Se creó hace un año, creo, la Fuerza Aérea Espacial. O sea, en Estados Unidos tienen las Fuerzas Armadas, que son el ejército por tierra, la Fuerza Aérea, que es lo que domina, lo que le hace ser la primera potencia, porque ellos son dominantes de los cielos. En la modernidad, Inglaterra, en la Edad Moderna y también en España, eran primeras potencias porque dominaban el mar. Hoy, ¿quién es la primera potencia? Los que dominan el aire, Estados Unidos. Y tienen también la marina, así como nosotros. Tenemos el agua, fuerza del agua, fuerza de tierra y fuerza del aire. Ellos también, pero además crearon una cuarta fuerza, que es la fuerza espacial, o sea, el espacio. Es increíble. En los próximos 20 años estamos por vivir adelantos increíbles, porque todos los países lo van a copiar. Van a crear también sus fuerzas espaciales en la medida que estén desarrollados, ¿no? Bueno, y ahí seguramente ingreso a las fuerzas 2050 va a haber fuerza aérea espacial. Y bueno, vamos a tener que estudiar otras cosas, astronomía, una física ya más avanzada. Bien, ese es el territorio, aire, tierra y agua. ¿Tá? Si nosotros mezclamos el elemento poder con el elemento territorio, nos da lo que conocemos como formas de Estado. ¿Sí? ¿Y cuántas formas de Estados conocemos en el mundo? Porque la forma de Estado tiene que ver con el territorio. Las formas de Estado tienen que ver con el territorio. ¿Cuántas formas de Estado conocemos? Sintéticamente, el Estado confederal, el Estado federal y el Estado unitario. Esas son las 3 formas de Estados que hay, al menos las clásicas. Casi todos los países del mundo son estados unitarios. ¿Por qué? Porque son países pequeños. ¿Y qué tiene que ver la magnitud, la extensión de un territorio con la forma de Estado? Para eso tenemos que explicar las características. En Argentina, ¿saben por qué no nació formalmente Argentina en 1810 o en 1816? ¿Saben por qué no nació formalmente con una constitución escrita? Sí, empezó a nacer, pero no tenía una constitución. Por el conflicto entre unitarios y federales. ¿Sabían algo de eso? Que todavía existe ese conflicto, ¿eh? No se terminó. Tienen por ahí otros nombres nomás. Los federales, o la federación, estaban representados por las provincias. Y la idea unitaria estaba representada por Buenos Aires. Las provincias querían un Estado federal porque el federalismo tiene 3 grandes características. Libre navegabilidad de los ríos, es decir, que en ese entonces
no haya aduanas internas, que vos puedas pasar de Corrientes a Santa Fe sin que te cobren un impuesto, un derecho de pase, de piso, de peaje. El más importante, que se respeten las autonomías de las provincias, es decir, que cada provincia tenga su propio gobierno. Eso es más importante. Buenos Aires quería dominar todo desde Buenos Aires. No respetaba a los gobernadores de las provincias. Y la tercera característica, es lo que le molestaba principalmente a Buenos Aires, es que se pueda repartir la riqueza de la aduana. Buenos Aires tiene una riqueza natural, que es el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué es una riqueza natural? Porque tiene, ¿qué tiene? La aduana. ¿Qué es la aduana? Un organismo que cobra cada vez que ingresan mercancías de afuera y cada vez que salen de acá. Entonces se llena de plata Buenos Aires. Y si era un Estado federal, significa que tenía que compartir esa riqueza con el resto de las provincias. Y eso lo quería. Entonces estuvimos en guerra civil 43 años. Desde 1810 hasta 1853, cuando se sanciona la Constitución. Porque no nos poníamos de acuerdo entre unitarios y federales. Y hubieron muchas muertes, muchas batallas. ¿Se entiende? Eso hoy subsiste. Porque está bien, hoy somos por la Constitución, dice la del 53, somos un país federal. En 1819, en 1826 se sancionaron constituciones, pero las provincias no aceptaron. Porque era una constitución centralista que le daba a Buenos Aires la facultad de elegir a los gobernadores, por ejemplo. Y eso era no respetar a los gobiernos. Profe, no entendía lo de federal. Bien. Cuando dijiste lo de territorio, ¿me podían pasarse Sí. de provincias a provincias? ¿A qué te refieres? El sistema federal, lo federal tiene que ver con una división territorial. Un Estado unitario significa que desde un lugar domino todo el territorio. En cambio, un Estado federal significa que puede haber un gobierno central, como hoy Buenos Aires, donde está el gobierno nacional, pero además hay otros territorios más pequeños, que son las provincias en nuestro caso, que tienen sus propios gobiernos. ¿O acaso Corrientes no tiene un gobernador, Chaco no tiene un gobernador, Buenos Aires no tiene un gobernador? ¿Se entiende? Entonces, hay un gobierno nacional central, pero además, territorialmente, se divide el Estado en provincias que son autónomas, es decir, que se puedan gobernar, tengan su propio gobierno. Y eso es lo que Buenos Aires no quería. Buenos Aires quería, uno, dominar a todo el país desde Buenos Aires, eligiendo, por ejemplo, a los gobernadores en cada provincia. Eso no. Y dos, no quería compartir la riqueza que le daba el puerto de Buenos Aires a través de la aduana, cada vez que venían los barcos de Europa o querían sacar mercadería de acá. Entonces, ¿qué buscaban las provincias? Que Buenos Aires respete su gobierno y que comparta la riqueza. ¿Y qué buscaba Buenos Aires? Imponer su gobierno a las provincias y no compartir su riqueza. Eso nos llevó a guerras. Hoy podemos decir que formalmente somos federales porque así está la Constitución. Pero ustedes saben que Dios está en todos lados, pero atiende Buenos Aires. ¿Saben eso? Se sabe, vemos. Hoy el federalismo, para ser federal, sería, por ejemplo, a ver, en las últimas leyes que se aprobaron en el Congreso, el presidente de la Nación se fue personalmente a unas provincias o llamó por teléfono a otras y le dijo al gobernador que tu senador, que representa la provincia, me vote esta ley o yo no te voy a dar un presupuesto para obras. ¿Qué es eso? Imponer desde el gobierno central a las provincias. ¿O por qué creen que hay algunos senadores que tenían una posición ideológica distinta a la última ley polémica que se sancionó y cambiaron su voto? Porque la apretaron. Eso es noticia. Eso también es una práctica no federal. Entonces no somos tan federales. No somos tan federales porque Buenos Aires sigue imponiendo algunas cuestiones. El gobierno central sigue imponiendo algunas cuestiones. Pero por otro lado sí se nota un federalismo, por ejemplo, ahora con las restricciones que en gran medida hace falta en cuanto a la pandemia. Algunas provincias dijeron, no, en mi provincia no se va a aplicar esto. Por ejemplo, Corrientes, hoy a la mañana el gobernador al mediodía dijo, y en Corrientes vamos a seguir así, digamos, no va a haber restricciones. O sea que las provincias se reservan todavía el derecho a poder elegir qué es lo mejor en ese sentido. Ahí se ve el federalismo, ¿sí? Por un lado no y por otro lado sí. Somos una cosa rara.
¿A quién le copiamos el federalismo? Otra vez a Estados Unidos. Nosotros nacimos siendo una confederación, al igual que Estados Unidos, y después mutamos a una federación. ¿Cuál es la diferencia? Con ese tema vamos a comenzar el día de mañana la clase. Confederación, federación y unitarismo, bien. Vamos a ver qué artículos hablan de esto en la Constitución. Vamos a terminar con el otro elemento que es población y vamos a avanzar en este tema. O sea, prácticamente nos quedamos en un punto.